Hay imágenes que dicen mucho sin necesidad de un discurso. Y una de esas imágenes la vimos hace apenas unos días. Estaba hablando de la bandera de Estados Unidos, que volvió a ondear en la Embajada de Caracas por primera vez desde 2019. Eso ocurrió el 14 de marzo de 2026 y llega después de que Washington y Caracas anunciaran el 5 de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Ahora, la pregunta de este episodio no es si esta foto se ve bonita o va a ser histórica. No, la pregunta va más allá de esto. La que importa es si ustedes como venezolanos, los que me están viendo en Estados Unidos, o si tienen un familiar o amigo, si esto puede ayudarlos o a sacar o a renovar un pasaporte, les puede facilitar partidas de nacimiento, actas de matrimonio o otros tipos de documentos consulares. ¿Qué pasa con quienes tienen un caso de asilo pendiente, por ejemplo, en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con estos migrantes o con quienes todavía están dentro del año legal para lo que se conoce como el reloj legal que están empezando a aplicar en asilo o que aplicaron ya al asilo en Estados Unidos? El sistema migratorio estadounidense, que es cada vez más duro, y esto hay que decirlo muy responsablemente, ¿no? Esa es la parte que quiero aterrizar hoy con ustedes, con calma, con base, bien informados, con la opinión de un experto legal, nuestro abogado de confianza, quien pues nos ofrece declaraciones que les van a ser muy útiles. Si usted vive en Estados Unidos, mándele esto a algún familiar que vive en Estados Unidos si no vive aquí, porque esto definitivamente les va a interesar. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Miren, sobre esto que les estaba comentando, esto no viene de la nada. Esta bandera que estábamos viendo tan solo hace unos minutos, que por cierto, ahí está publicado eso también en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Esto, bueno, hubo una seguidilla de contactos de alto nivel que les muestran que aquí, bueno, se está moviendo algo más grande. Primero llegó Laura Dogu como principal enviada de Estados Unidos para Venezuela. Después vinieron reuniones con Delcy Rodríguez, la dictadora interina, y pues luego la visita del secretario de Energía, Chris Wright. Después el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, y pues más recientemente el secretario de Interior, Doug Burgum. Y pues, o sea, no estamos hablando de una sola reunión ni de una sola foto, estamos hablando de una secuencia diplomática energética y estratégica que hay que mirar con atención. Ahí es donde entra la gran duda migratoria de fondo, porque mucha gente puede pensar, bueno, si Estados Unidos se vuelve a entender con Caracas, si Washington se entiende con Caracas, entonces eso complica el asilo de los venezolanos, porque muchos pidieron asilo, otros quedaron sin protección cuando el gobierno de Trump eliminó el TPS. Y bueno, precisamente por eso quise traer, estos fragmentos que vamos a ver del abogado de inmigración en exclusiva, William E. Brooks, para aterrizar qué puede cambiar en la práctica, qué no cambia automáticamente y por qué aquí lo peor que uno puede hacer es sacar conclusiones apresuradas. Esto y más en este episodio que, por cierto, como siempre les estoy comentando, llega a ustedes gracias a el patrocinio de William E. Brooks. William Brooks, Inmigración Segura con William E. Brooks. Si ustedes están interesados en contactarlos, pues les estoy dejando el link en la descripción de este episodio. Vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno a este episodio. Bien, amigos, es el episodio 87, por cierto, de esta tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Les pido por favor que compartamos, le den me gusta, comenten. Es la forma como le decimos al algoritmo que a usted le interesa mi trabajo, y pues podemos llegar a más personas que le interesa esta información. Insisto, si tiene un familiar o un amigo que está en Estados Unidos, mándeselo, porque de seguro esto le puede interesar. Bien, hoy
tenemos este tema que ya hemos hecho una introducción, ¿no? Un tema que, se los digo, pues puede generar lecturas apresuradas en redes sociales, muchos comentarios simplistas, ¿no? Y también mucha ansiedad innecesaria, diría yo. Porque sí, hay un acercamiento claro entre Washington y Caracas, y sí, eso hay que decirlo, hay gestos visibles, oficiales públicos, la bandera volvió a ondearse en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, como lo vimos hace unos segundos. Sí, todo esto es cierto, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, Washington y Caracas dijeron formalmente que restablecen relaciones diplomáticas y consulares, que por cierto, por ahí escuché, esto hay que verificarlo, señores, estamos en proceso de verificación y si es así vamos a investigarlo para traerle detalles que supuestamente ya están recibiendo aplicaciones o ya están empezando a recibir solicitudes para que la gente en Venezuela pueda pedir la visa para aquellos que quieran visitar Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes, ahí a decir que ya todo cambió para el migrante venezolano, que bueno, ya eso le movió automáticamente el piso a todo el mundo, que sí, que tiene asilo, bueno, no se puede decir, porque hay un trecho muy largo y eso nos lo va a explicar hoy el abogado. Entonces, en este episodio estamos para ordenar tres cosas puntuales. Primero, ¿qué es lo último que realmente se sabe con respecto a la relación de la dictadura interina de Delcy Rodríguez y Estados Unidos? Porque si algo nos ha dejado claro este gobierno de Trump es que, bueno, no es impredecible, porque aquí se dice que se tienen relaciones maravillosas, terrific, dijo Donald Trump, con la dictadura interina. Y pues vamos a evaluar qué significa todo eso, ¿no? ¿Qué implicaciones prácticas tiene eso? Y pues, y por eso es que estamos aquí atentos a todo lo que pues vaya surgiendo en términos de información, cuáles son las implicaciones prácticas en cuanto a los documentos, pasaportes, servicios consulares y bueno, un tercer punto que pasa con el asilo, porque ahí es donde más ruido hay, más cuidado hay que tener con lo que se dice, porque hay muchos venezolanos que están aquí, que huyeron de la mayor crisis política, económica, social, humanitaria, que generó la mayor crisis migratoria del hemisferio, y eso hay que entenderlo, yo lo he dicho reiteradamente. Y además, voy a, meter también a una voz importante de la diáspora. Vamos a ver cuál es la reacción de una de las organizaciones que ha luchado, que viene luchando por los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Vamos a ver qué fue lo que publicó recientemente en este nuevo escenario. Señores, ¿qué es lo último que se sabe con respecto a la relación entre la dictadura interina y Estados Unidos? Se preguntan muchos. Bueno, vamos por partes. Lo primero es esto, el 5 de marzo de 2026, el Departamento de Estado informó que Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Esa es la base formal de lo que estamos viendo ahora, ¿no? No es un rumor, no es una filtración de pasillo. Ahí vemos lo del izado de la bandera que está en la página web de la embajada. Es el anuncio oficial de ambas partes que retoman relaciones después de años de ruptura. La agencia AP también reportó que ese mismo giro como un cambio mayor en la relación histórica conflictiva entre Estados Unidos y entre Venezuela. Lo segundo confirmado es, el gesto visual más potente hasta ahora, lo que ya vimos hace unos segundos, que se hizo la bandera de Estados Unidos en Caracas por primera vez de 2019. La propia embajada lo publicó, como hemos visto ya en estas publicaciones a través de las redes sociales. Ahora, fíjense ustedes, yo les quería comentar, otro punto importante es que se están, quienes están llevando esa relación en este momento, son actores fundamentales. Vamos a ver particularmente, vamos a ver si tenemos aquí, esta imagen, que para mí es una imagen, a muchos les sorprende, pero hay otras imágenes que sorprenden más, que ya les voy a mostrar en un rato, ¿no? Por el lado de Estados Unidos, Reuters reportó el 22 de enero que Washington nombró a Laura Dogu, ahí estamos viéndola como embajadora, no embajadora, porque Chargé de First, como encargada de negocios para la Venezuela, la unidad de asuntos de negocios de Venezuela. Esto como un paso previo cuando se está en ese proceso de restablecimiento de relaciones, ¿no?
Y pues esto llegó a Caracas a finales de enero, en medio de esta reanudación después de la caída de Nicolás Maduro, de la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro. Es decir, hay una representante clara, visible, ya en funciones, que está en Caracas, Venezuela. Y esto, por supuesto, no lo podemos ignorar. Por el lado venezolano, lo que sí está públicamente confirmado, por cierto, es que el 2 de febrero el canciller Iván Gil anunció de la dictadura que Félix Plasencia viajaría a Washington para servir como representante, vamos a escuchar esto, como representante diplomático en Venezuela. Y pues, aunque yo aquí quiero ser muy, muy cuidadoso con el lenguaje, porque bueno, una cosa es ser representante diplomático y otra cosa es decir de manera ya categórica que fue acreditado formalmente como embajador. Todavía eso no ha pasado, probablemente sí pase, pero hasta ahora no, hasta el día de hoy. Con lo que yo puedo verificar hasta ahora, pues la formulación es sólida, ¿no? Como tal, es representante diplomático anunciado por Caracas en Washington. Y ahora viene otra parte que a mi juicio me parece más reveladora, y es que esto no se quedó solo a un nivel diplomático, estamos haciendo como un recorrido para poder escuchar al abogado. Esto se mezcló además con el tema energético, el tema del petróleo, y es lo que ha insistido Estados Unidos. Ellos tienen en las fases después de la captura de Maduro, tienen en una tercera fase a la transición. Por cierto, vamos a ver ahí en pantalla, porque creo que tenemos la imagen ahí del Cieloína con el secretario de Energía, Chris Wright, en Caracas. Se reunió con la dictadora interina y habló de expansión de inversión estadounidense, aumento de la producción petrolera, gas y electricidad. La agencia Reuters también señaló que la embajada dijo que esta visita era clave para avanzar la visión de Trump para Venezuela. O sea, aquí ya no estamos hablando solamente de volver a abrir una oficina diplomática, aquí estamos viendo un interés estratégico y energético muy claro que por supuesto no podemos pasar desapercibido, ¿no? Ahora, después viene un componente bien interesante, porque esto fue el 18 de febrero, una visita que dejó, bueno, a mucha gente impactada. La visita de un representante o representantes de el Comando Sur. Vamos a ver ahí en pantalla, por cierto, de la misma web del Comando Sur, ¿no? Dice, estoy hablando. El 18 de febrero, el Comando Sur informó oficialmente que el general Francis, ahí estamos viendo la publicación, general Francis Donovan junto a Laura Dogu y Joseph Humire se reunieron con autoridades interinas venezolanas de la dictadura interina. El readout del Southcom del Comando Sur dice que discutieron el ambiente de seguridad, ahí estamos viendo el readout, el ambiente de seguridad, la implementación del plan de 3 fases del presidente Trump para Venezuela y la importancia de la seguridad compartida en el hemisferio. Imagínense ustedes esto en un país que estaba gobernado por un dictador vinculado con el narcotráfico, violaciones de derechos humanos, mafias, pandillas, etcétera. Bueno, aquí otra vez ustedes ven que esto está yendo mucho más allá del protocolo. Esta foto, por cierto, fue una foto bien posteada en distintos medios de comunicación y que rodó por las redes sociales. Más recientemente, el 4 de marzo, por cierto, la agencia de noticias Reuters reportó que Doug Berman se reunió con Delcy Rodríguez en Miraflores, y estoy hablando por supuesto del ministro el secretario de Interior, acompañado por Laura Dogu también. Según Reuters, Bergen venía de reuniones con ejecutivos de empresas mineras extranjeras, mientras el gobierno interino, la dictadura interina, evaluaba cambios en regulaciones del sector. O sea, tienes diplomacia, tienes energía, tienes seguridad y minería, todos moviéndose casi paralelamente. Con ese panorama, lo primero que uno puede decir con seriedad, muy sinceramente, es esto. Sí, hay una movilización en marcha y pues hay señales públicas oficiales bastante visibles, pero también hay que separar niveles. Una cosa es que los gobiernos recompongan una relación y otra cosa es que, bueno, ya eso se haya traducido permanentemente ya en servicios consulares. Estamos esperando que eso ocurra pronto.
pero eso no va a funcionar al 100% de la noche a la mañana. Vamos a ver cómo avanza, ¿no? Y otra cosa todavía más delicada, eso sí, si eso cambia o no la forma de que Estados Unidos mira los casos de protección migratoria, pues se supone que aquí, en teoría, los jueces son independientes, los agentes de migración son independientes y los casos son individuales. Justo ahí es donde vamos a entrar en la siguiente parte porque quiero que ustedes vean desde el punto de vista legal, ¿no? De un experto. La pregunta que seguramente muchos tienen en la cabeza, con una pregunta concreta, es, bueno, Ricardo, muy bien, yo entendí que, bueno, Washington y Caracas se están acercando otra vez, pero para ustedes que están en Estados Unidos, ¿esto en qué le ayuda realmente? Pero bueno, para mí es muy importante el tema, no me malinterpreten, de la identificación. La dictadura le ha quitado la identificación a los venezolanos. Ahora, esto me puede perjudicar. Si yo tengo un caso de asilo pendiente, por ejemplo, ahí entra el abogado William E. Brooks. Y ahí es donde este episodio se pone útil, de verdad, información útil que siempre les digo. Bien, hablando del abogado, que ya vamos a ver lo que tiene que decir, quiero comentarles, si usted es venezolano, está en Estados Unidos, tiene un estatus o un proceso migratorio, tiene dudas reales en este momento, pues ahora tienes que moverte con información útil, con información confiable, con asesoría profesional. Por eso recomiendo a We Brooks Law Firm, una firma liderada por el abogado William Brooks. Su equipo trabaja en casos de asilo afirmativo, defensivo, VAWA, que es la visa esta para víctimas de violencia, visas O para personas que tienen habilidades extraordinarias, peticiones familiares, solicitudes de residencia y visas, EB1 y EB2, por ejemplo, de interés nacional, especialmente para profesionales. Hay gente que ni siquiera sabe que califica, cree que necesita un Emmy, que necesita un premio muy reconocido. Y no, puede ser que califiques y ni siquiera lo sabes. Si eres profesional en cualquier área, revisa el enlace que te estoy dejando del patrocinador aquí en la descripción y en los comentarios. Podemos ayudarte. Inmigración segura con William Brooks. Bien, señores, nosotros vamos a continuar y bueno, una vez que ordenamos el tablero, ya vimos que sí hay un restablecimiento formal de relaciones, que sí volvió pues a izarse la bandera en Estados Unidos, que ha sido un proceso progresivo muy rápido, muy rápido. Entonces viene la parte que le importa mucho a los que están aquí, es la parte muy sencilla de formular, aunque no tan sencilla de responder. Muy bien, todo eso suena muy confuso y a veces uno dirá, bueno, no, no todo el tiempo la lógica que uno le aplica a las cosas sin saber en una materia como tal, es la que aplica en lo diplomático, vamos a decir, en lo político, en lo migratorio. Estoy hablando de eso. Pero a usted como tal, que está tratando de resolver su vida, que está trabajando, está ahí donde se bate el cobre en Estados Unidos, ¿esto en qué lo ayuda? ¿Le sirve para sacar un pasaporte? ¿Le sirve para ayudar con documentos? Pero se le puede complicar si tiene un caso de asilo o está pendiente por meter un caso de asilo. Lo primero es que, bueno, sí se puede decir con lógica y además lo plantea el propio abogado Brooks, es que un restablecimiento consular o diplomático sí podría facilitar trámites para que los venezolanos que han sido trámites que han sido una pesadilla. Esto está claro. Ahora, aquí muchos tenemos el pasaporte vencido hace mucho tiempo, no hay relaciones con la dictadura y no podíamos renovarlo. Aquí no estamos hablando solamente de una bandera, de una foto de funcionario, estamos hablando de algo más concreto, que es identidad, papeles, registros. Eso es importante, ¿no? Renovación de pasaportes, partida de nacimiento, actas de matrimonio, por ejemplo. Y bueno, en muchos casos terminan teniendo un impacto directo también en los procesos migratorios. Y pues hay que decirlo claro que sí, porque a veces en la conversación pública se habla de la relación entre gobiernos como si fuera una cosa completamente separada de la vida diaria del migrante, ¿no? Y no siempre lo es. Si mañana una persona puede acceder más fácilmente a un documento consular que, bueno,
que era casi imposible conseguir, eso le cambia la vida. Le puede cambiar la vida, le puede cambiar un trámite, le puede cambiar una identificación, puede cambiar incluso la manera en que organiza su caso migratorio. Vamos a ver qué dice precisamente el abogado de inmigración William E. Brooks al respecto, porque aterriza exactamente esta primera parte de la que estamos hablando. What occurred this past Wednesday, March 4th, was the U.S. Secretary of the Interior, Burgum, met with acting interim president Delcy Rodriguez in Caracas, Venezuela. And what they discussed, well, it contains some economic considerations and some political considerations, and we'll address those one at a time. The first part is they really talked about fairly extensively about not only opening up the U.S. Embassy again in Caracas, Venezuela, but also opening the Venezuelan Embassy in Washington, D.C., possibly some other consulates across the U.S. Now, of course, this is a good thing for Venezuelans that are here in the U.S. because they can actually either get a passport or renew their passport, which will help them tremendously because not all Venezuelans in the U.S. Have applied for or held TPS or asylum. You know, there are Venezuelans in the U.S. in different stages and processes in the immigration field. So it definitely, I believe, would be good as far as the passport situation. And also, if there are like legal documents, birth certificates, etc., marriage certificates that you would need access to, obviously the embassy in D.C. would be able to help Venezuelans more easily obtain these documents. Después de escuchar a lo que decía el abogado, hay algo que me parece importante subrayar, y es que en principio esto puede representar una mejora práctica para muchísimos venezolanos en Estados Unidos. Y digo en principio porque todavía hay que ver qué servicios terminan funcionando como tal, cuándo arrancan de verdad, la capacidad, con qué tiempo, cuál es el alcance, porque una cosa es la reapertura o la reactivación diplomática y otra muy distinta, pues la operatividad diaria. Pero sí, por lo menos sobre el papel, esto abre una ventana, bueno, que antes estaba prácticamente cerrada. Y pues hay otra cosa que tampoco es menor, no todo venezolano de Estados Unidos está en el mismo camino migratorio. Hay quienes tienen TPS, hay quienes tienen asilo pendiente, hay quienes están en corte, hay quienes todavía no han metido un caso, pero están evaluando hacerlo. Y también hay mucha gente que sencillamente necesita estar documentada para vivir, pues trabajar, identificarse, casarse, registrarse, de hacer un registro, lo que sea, viajar, resolver asuntos familiares. Los documentos importan mucho. Ahora, señores, quiero mostrarles, visto esto desde el lado de una organización que entiende a la diáspora y que, bueno, viene pronunciándose desde hace mucho tiempo y apoyando los procesos que están enfrentando a la administración de Donald Trump, ¿no? Una responsabilidad, bueno, gigante. De hecho, estoy hablando del Venezuelan American Caucus, que fijó posición públicamente y puso el foco justamente en eso, en la necesidad de priorizar la identidad legal y documental de los venezolanos en este nuevo escenario. Esto fue publicado el 16 de marzo y pues esa reacción es relevante porque baja la discusión al terreno del geopolítico al terreno humano. Ya no estamos hablando solamente de Estados Unidos, de ministros de Cancillería, sino que de personas que, bueno, necesitan existir jurídicamente frente al sistema. Ellos están exigiendo que la dictadura interina, el gobierno interino, lo llaman así, que haga la renovación y emisión de documentos de identidad y pasaportes para los venezolanos como en el exterior como una prioridad. El simbolismo no es suficiente, dice el Venezuelan American Caucus, dice emplaza o urge al gobierno de Estados Unidos y al gobierno interino de Venezuela a empezar estos procesos. Y hasta ahí pues uno podría decir, bueno, mira, dentro de todo esto suena positivo y hay una parte de ese tema que puede ser positiva y si efectivamente se traduce en acceso a documentos, claro, por supuesto que esto va a ser
positivo. Siempre hay que decirlo de forma por ese lado, ¿no? Pero bueno, ahí es exactamente donde aparece la otra pregunta, la más delicada, la más sensible y que probablemente pues la que más ansiedad genera. Si Estados Unidos está rompiendo relaciones en Caracas, ¿qué quiere decir eso? Ya, para su caso legal, ahí es donde hay que bajar la velocidad porque si uno se apura puede terminar malinterpretando todo. Lo primero que hay que recordar es que el asilo particularmente no funciona, al menos en teoría, como una lectura general automática de un país, sino que en teoría debe ser una evaluación individual de cada uno, de cada caso. USCIS mantiene una guía oficial para solicitar asilo afirmativo o defensivo y usa el formulario I-589. En general, puede presentarse dentro de un año desde la llegada a Estados Unidos, salvo excepciones previstas en la ley, y o que usted haya tenido, me lo explicaba el abogado episodio anterior, que el reloj de asilo se haya parado porque usted tuvo TPS y después volvió a reiniciarse cuando se quedó sin TPS. Eso significa es que dicho lenguaje en llano, pues que, bueno, hay una recomposición diplomática que por sí sola no borra automáticamente la historia personal de persecución, ni pues, tampoco hace desaparecer todo por simplemente porque se restablezcan relaciones, ¿no? Precisamente eso es uno de los puntos que intenta explicar el abogado Brooks cuando llama a no caer en pánico, porque además esto tiene un precedente lógico en la historia de Estados Unidos. Washington ha tenido relaciones, incluso relaciones funcionales convenientes con dictaduras o gobiernos donde al mismo tiempo existían denuncias serias de represión o persecución. Lo hizo con Irán a partir del 53, una dictadura que apoyó luego de un golpe de Estado en el que estuvo involucrado Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo. Hay que ser claros, porque ellos quieren ser pragmáticos, hay que ser también pragmáticos en la forma como se analizan las cosas. Por eso que yo siempre digo que hay que exigir la transición y exigir que se hagan las cosas en pro del pueblo venezolano también, más allá de los intereses económicos de Estados Unidos, que está muy bien, son sus intereses, pero bueno, es Venezuela, es el suelo de Venezuela, es la política de Venezuela, es el petróleo de Venezuela, son los recursos de Venezuela. Y en ese contexto ha habido personas que, bueno, igual han podido plantear y ganar casos de protección, por cierto, volviendo al tema de la persecución en Venezuela, o que están huyendo de la persecución. Entonces, lo prudente aquí no es saltar a una conclusión absoluta, sino para entender que la política exterior, el derecho migratorio, sí se tocan, pero no son exactamente la misma cosa. Así que vamos a ver qué dice el abogado sobre esto precisamente. Well, for those Venezuelans in the U.S. who have applied for asylum or before the immigration courts, I don't want people to get stressed or worried too much because they need to consider something. There are numerous instances in U.S. history, even recent U.S. history, where we have had relations with the government of countries, even good relations with the governments and leaders of countries, that those very same countries still persecute their citizenry, commit human rights abuses against their citizenry, and people from nationals of those nations have been able to avail themselves of the asylum process here in the U.S. One very recent example is Iran. From 1953 to 1979, they were ruled by the Shah of Iran, who was very pro-U.S. We had access to their oil, but he was notorious for cracking down on any and all political dissent, jailing political opposition, torturing them, even killing them. And there were those Iranians who could escape, definitely applied for and were granted political asylum here in the U.S., even though the leader was pro-U.S., a U.S. ally in the region. So we're not really sure what is going to happen with the leadership in the government of Venezuela. But that's one thing people need to keep in mind. Just because the government, the leadership changes, doesn't necessarily mean that's how that it's going to affect a good positive change in how that government or those leaders affect their citizens. Bien, estábamos viendo allí al abogado Ice y esta parte, de verdad, quiero
decírsela con mucho cuidado porque sé que hay mucha gente sensible en este tema y que eso depende del tema migratorio. Bueno, o sea, su vida en este país, si estás en un proceso, si estás en la corte, si tienes asilo pendiente, si todavía estás dentro del plazo legal para evaluar tu caso, bueno, lo peor que se puede hacer ahora mismo es dejarse arrastrar por los titulares alarmistas. En las redes sociales hay demasiada desinformación. Ya se cayó todo o no pasa absolutamente nada. Los que quieren ganar indulgencia con esto, ¿no? Sacarle provecho de un lado y otro. Hay mucha gente inescrupulosa en las redes, ¿no? Así que lo serio aquí es otra cosa. Lo serio es entender que sí, hay una relación bilateral que puede influir en cómo se discute Venezuela en Washington, sí, pero esto puede tener efectos en la narrativa, en el clima político, en ciertas decisiones más amplias, pero al mismo tiempo el expediente migratorio de cada persona sigue dependiendo de hechos documentados, de cronología, de pruebas, de consistencia del relato y de la asesoría, porque esto es individual. Y el sistema migratorio ha de actuar de forma particular. Es la lógica. No estoy diciendo que eso está necesariamente ocurriendo así en estos momentos. Y por eso en este episodio no va a ser un episodio, no es un episodio, no lo es, ni lo será, ni este podcast tampoco para meterle miedo a nadie, pero tampoco para vender falsa calma. La necesidad urgente de documentos para una diáspora enorme y otra todavía más delicada es el futuro jurídico de miles de venezolanos que están tratando de protegerse en los Estados Unidos. Así que con este panorama, la pregunta que toca responder en las próximas partes es la quizás, bueno, la más práctica de todas. Si eres venezolano y estás en una de las situaciones que necesitas pasaporte, tienes asilo, un caso de asilo o pendiente, o bueno, ya estás en una corte o todavía estás dentro del año legal para introducir tu solicitud, ¿qué es lo más sensato hacer ahora mismo? ¿Qué es lo más sensato que puedes hacer? Bien. Porque en estos temas el error más común es creer que todo el mundo está parado en el mismo punto, que esto aplica por lo que, bueno, palpado, buena palpado, no, en migración eso no es así. La comunidad venezolana en Estados Unidos está viviendo momentos muy distintos y difíciles, muy distintos individualmente, pero muy difíciles colectivamente por la persecución que es tan brutal que está llevando este gobierno contra la comunidad migrante en general, ¿no? Hay personas con TPS que obtuvieron TPS y que pues, se les venció porque el mismo Trump la quitó. Hay personas con parol que entraron por parol. Hay personas que entraron por CBP-1 bajo Biden y que se les venció todo, por ejemplo. Hay personas o que aplicaron asilo. Hay personas con asilo afirmativo pendiente. Hay personas con asilo defensivo, un proceso ante la Corte de Inmigración. Hay gente que ya tuvo la entrevista en migración y espera respuesta. Está parado todo. Hay gente que incluso está esperando una residencia. Conozco gente que estaba esperando una residencia, introdujo los papeles y no le ha llegado, como hubo esta pausa de 19 países, incluido Venezuela, pues no le llega. No le llegó. Avísame si quieren que hable más de esto, porque sé que hay una demanda en curso de la Venezuelan American Association of Massachusetts, que está haciendo una demanda para que se reactiven estos procesos y que puedan reactivarse el tema migratorio. Si quieren que haga un episodio de eso, déjenlo aquí en los comentarios. Hay gente que todavía está dentro del año legal para presentar su solicitud. Ya les dije, hay también muchísima gente que aunque no está hoy mismo metida en un proceso de asilo, sí necesita tener identidad para poder sobrevivir. Y eso es clave, porque a veces pareciera que todo se resume en una sola pregunta. ¿Esto afecta o no afecta el asilo? Si es el caso del asilo. Y la verdad es que no es así. Es un tema que toca muchas cosas, ¿no? Toca acceso consular, identidad, toca registros, trámites con familiares, etc. La posibilidad de que una persona pueda tener sus documentos, pero al mismo tiempo también tener una vida digna aquí y que pueda seguir aplicando un caso de asilo. Si ya empezó a aplicar un caso de asilo, toca cosas muy básicas y decisivas también. Así que no podemos ser tan simplistas en esto. Me parece importante insistir en algo, que hay una recomposición diplomática, que no significa que mágicamente mañana funciona todo, reitero, porque una cosa es el anuncio político y una cosa es el gesto simbólico, una cosa es la foto, la bandera, y bueno, otra cosa es la operatividad, que vamos a hacerle seguimiento. Es decir, qué oficina abre, cuándo abre, qué servicios presta, con qué capacidad, bajo qué reglas, para quién, con qué tiempos de espera y con qué reconocimiento, por ejemplo.
Entonces, si ustedes están viendo esto y necesitan documentos, lo más sensato es no asumir que todo está resuelto. Vaya, investiguen. Por ejemplo, lo que les dije sobre las visas. Si usted está en Venezuela y quiere viajar, quiere ver a un familiar que tiene aquí hay mucha gente que quiere ver a sus familiares, que años luz que no los ha visto. Y entre, investigue, vaya a la embajada, métase en la página web de la embajada, revíselo. Lo primero, sensato, es que hay que entender que sí puede venir una mejora, sí puede abrirse una ventana, sí puede empezar a destrabarse una parte del problema, pero todo, bueno, todavía toca esperar anuncios concretos, oficiales y verificables sobre los servicios consulares. Y pues aquí es donde también entra la advertencia que hizo Venezuela American Caucus, que ya veíamos, con respecto al tema de la identificación. Esto ya lo vimos hace unos minutos y pues la exigencia que se viene haciendo porque pues nos han querido quitar hasta la identidad. Y esto, imagínense la gente que ha tenido que pasar, que caminar por la selva y atravesar países y han quedado indocumentados, o los han robado los documentos que tenían y no pueden sacar pasaporte o no tenían pasaporte. Aquí en Estados Unidos, bueno, hay gente que yo lo tengo vencido creo que es 2021 el pasaporte. Bueno, ahora vamos a la otra parte como tal del asilo y es que quiero hablarles con mucha responsabilidad porque bueno, este es un punto más fácil de caer en errores, ¿no? El primero es meter miedo y decir, bueno, listo, como Estados Unidos está restableciendo relaciones con Venezuela, entonces ya el asilo de los venezolanos se cayó, como le está diciendo hace unos segundos. Y lo segundo, pues es decir que esto ya no tiene ninguna relevancia, que bueno, nada, que no mueve absolutamente nada, pues tampoco. Entonces hay que ser responsable, como les decía hace unos minutos, porque un caso de asilo, por lo menos en teoría, se decide, como les digo, de forma individual, ya se los dije hace un rato, se los reitero para que no se les olvide y no caigamos tampoco en pánico. Bien. Vamos a revisar qué es lo que termina de decirnos el día de hoy el abogado William E. Brooks sobre este caso, bueno, este acercamiento de relaciones y cómo eso impacta a las personas que están con trámites migratorios en Estados Unidos. We'll obviously monitor the situation, keep an eye on what's going on as far as changes in leadership, changes in the government in Venezuela on a national, state, local level, and also keep in mind that we don't really know how in the long term this is going to play out. It could be good for everyone involved. It could be horrible, or it could be somewhere in the middle. We just don't know. So if you have not applied for asylum yet, you definitely need to within your 1 year statutory deadline. If you have an asylum case or you are before the immigration courts, keep proceeding with your case. Keep pursuing your claim at this point. That's my advice, and I believe the safest, and the smartest thing you can do right now. And remember, it's always important. Get the help and guidance of a licensed, informed immigration attorney such as myself to help you and your family in this process. Ahí está diciendo la final, que creo que se mezclaron los subtítulos, de que es importante que consulte un abogado de inmigración licenciado como él, con licencia, porque es que hay mucha gente inescrupulosa. Y usted puede encontrar el link para que tenga la primera consulta gratis con el abogado William Brooks, aquí abajo, justo abajo en la descripción de este video y en los comentarios. Vaya, búsquelo, ahí está el link del abogado. La primera consulta, insisto, es gratuita. Así que bueno, pendientes con eso por ahí. Después de, bueno, oír eso, yo creo que la conclusión más responsable que se puede ofrecer hoy a la audiencia es esta. Sí, hay un cambio importante en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, eso puede abrir puertas útiles, especialmente en materia documental y consular. Y bueno, sí, merece seguimiento porque no estamos hablando de un gesto menor, pero bueno,
manténgase informado, manténgase asesorado correctamente. Eso no autoriza a concluir automáticamente un trámite migratorio. No se desespere, no tome decisiones a la ligera y que vaya a afectarle usted a su familia, ¿no? Tampoco autoriza a concluir automáticamente todos los casos de asilo, ¿no? Lo que se autoriza en este momento es que una cosa mucho más concreta, estar atentos, distinguir entre lo que nos lleva, pues a lo que nos motiva a efectos prácticos, lo que significa estas decisiones migratorias y bueno, buscar una asesoría seria, porque además de esto también hay que decirlo, la situación de fondo de Venezuela no se borra porque se reactive una relación diplomática así de un plumazo, ¿no? La historia reciente del país, las denuncias de persecución, las violaciones de derechos humanos, todo eso no prescribe, y yo creo que es importante tenerlo en consideración. Eso no desaparece así de la noche a la mañana. Y esperemos que hay mucha tela que cortar sobre esto, es lo que quiero decir. La otra realidad profunda es que, bueno, esto es la crisis que generó la propia dictadura, ha empujado a millones de venezolanos a salir. Así que con este panorama lo más sensato es que, bueno, tomen en cuenta esto y vamos a darle con calma. Hay un acercamiento visible, pero con calma, y que al final de cuentas, cuando usted esté informado, puede tomar mejores decisiones. Así las cosas. Si ustedes se preguntan hoy cuál es la frase más honesta para asumir todo esto, les digo algo que, bueno, una frase: calma y asesoría legal. Ser responsables con ustedes y con su propia familia. Proceso complejo lo que se está viviendo ahora en Venezuela con este tutelaje de Estados Unidos. Eso también hay que reconocerlo, y por eso, bueno, más que vender certezas, aquí estamos para informar y para decirle qué es lo responsable, qué es lo práctico, ¿no? Por supuesto, amigos, este podcast llegó a ustedes gracias al abogado de inmigración William E. Brooks, de W. Brooks Law Firm, Inmigración Segura con William Brooks. Y bueno, si están en Estados Unidos o tienen un familiar o amigo, mándele esto y compártelo, dale me gusta, comente. Lo que estamos viendo hoy, pues sí, marca un cambio importante y vamos a seguirle haciendo seguimiento. Como les dije, suscríbanse también a ricardosoludice.com, a mi boletín, para que les lleguen las informaciones a su correo electrónico sin censura, sin desinformación, sin algoritmos. Y pues puede hacerse miembro en este canal de YouTube también. Gracias por acompañarme en este episodio de Ricardo Le Dice Migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Si este contenido te aportó y te dio contexto, te ayudó a entender mejor lo que se está moviendo en Venezuela, compártelo ya. Nos vemos en un próximo episodio. Se les quiere. Ricardo Lo Dice Migrando.